Hola, os doy la bienvenida un día más al canal y si es la primera vez que estás aquí, yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Y bueno, como habéis visto en el título, pues hoy vengo a recomendaros unos cuantos clásicos cortitos porque en febrero se hacen dos iniciativas. Una es el Liter February, que mal lo he pronunciado, Liter February, como se diga, ¿vale? Leer libros cortos en febrero. Que creó Laia, de quien te lo ha dicho. Y luego sé que hay otra iniciativa que se llama Febreve, que no tengo ni idea de quién es, ni de dónde ha salido, ni cuáles son como las bases exactas, o sea, si hay como alguna norma, aparte de leer libros cortos, porque por ejemplo en el de Laia, en el Little February, sí que hay como que de máximo tienen que tener 280 páginas por los 28 días de febrero. El año pasado, que fue bisiesto, fueron 290, pero bueno, este año son 280. Y a mí es una iniciativa que me gusta bastante. Sí que es verdad que no suelo participar, porque al final yo leo lo que me da la gana, pero me gusta porque yo, por ejemplo, antes leía muy pocos libros cortos, tendía mucho a leer mucho tocho y los libros cortos como que se iban quedando ahí, porque es esto típico de, bueno, este libro me lo leo en un par de días o tres y al final no te lo lees nunca, ¿no? Pues a mí me pasaba eso. Pero sí que es verdad que en los últimos años se publica libros muy cortos, hay muy poca cosa que sea como tochos, más allá de sagas de fantasía, a lo mejor novela histórica, que tampoco es algo que yo suela leer, entonces estoy leyendo mucho libro corto. Pero bueno, eso, os he recopilado 10 clásicos, si no me equivoco, que no llegan ninguno a las 280 páginas, ¿vale? Sí que son clásicos bastante conocidos, la mayoría son clásicos anglosajones, pero bueno, como pretendo ir haciendo más vídeos recomendando clásicos por el reto este que quiero hacer este año, que bueno, si no sabéis de qué os estoy hablando, os lo dejaré por aquí, pero bueno, un reto de leer 12 libros clásicos con diferentes premisas que me propuse, y como también vi que mucha gente se quería unir, pues así aprovecho y hago vídeos sobre recomendaciones de clásicos, que a mí siempre me ha gustado mucho leer clásicos, aunque últimamente no lea tantos, y como desde que me abrí el canal no estoy leyendo tanto, no hay muchas recomendaciones de clásicos ni vídeos míos donde hable de esto y demás, y bueno, pues me parece un buen momento con el reto este y así a ver si pues yo qué sé, pues le descubro a alguien algún clásico o alguna cosa. No va a ser en este vídeo porque ya digo que aquí son todos muy conocidos, pero bueno, sí que quiero hacer más. También son libros bastante actuales, ¿vale? O sea, son del siglo XIX o siglo XX, sobre todo del XX diría, porque bueno, eso, como quiero hacer más vídeos, pues libros más antiguos los quiero meter en otros vídeos, o por ejemplo, obras de teatro, que yo creo que la mayoría de obras de teatro entrarían dentro de este tope de páginas, ¿no? También me gustaría hacer algún vídeo sobre obras de teatro, entonces bueno, eso, aquí hay libros bastante conocidillos, pero bueno, son libros que a mí me han gustado mucho la mayoría y que me apetece recomendar. Y eso, yo creo que ya está, que ya no tengo que decir nada más. Bueno, sí que esto está un poco desordenado, pero en fin, la vida de la gente que tenemos libros y tenemos que ordenar y ingeniárnoslas y hacer Tetris para que todo quepa, y estoy un poco en esa situación. Pero bueno, eso, vamos allá, porque como os digo, son 10 libros y al final esto se va a alargar bastante porque ya me conocéis. El primero que iba a meter... Los he ordenado, que no lo he dicho, por orden cronológico de cómo se fueron publicando, ¿vale? Y el primero que tenía, al final, lo he tenido que sacar porque yo pensaba que tenía menos de 280 páginas y tiene 300 y poco, que era La Abadía de Northanger. Pero bueno, es un libro que conoce todo el mundo conoce a Jane Austen, tampoco hace falta recomendarla. Pero bueno, probablemente en alguna de las ediciones que existan tendrá menos de 280, así que bueno, yo lo nombro por si acaso. Y bueno, el primero del que os voy a hablar fue publicado en 1846 y fue publicado por un autor ruso que es Fyodor Dostoyevsky, y es su primera novela, que es Pobre gente, que está editada por Alba en la colección de Alba Minus. Y este tiene unas 210. Yo es el único libro que he leído de Dostoyevsky. Y bueno, os iré diciendo pues el país, la nacionalidad, la época y demás, por eso por si participáis en el reto este que os digo que voy a hacer de clásicos, para que sepáis si os cabe en alguna premisa, ¿no? Este pues por ejemplo entraría en clásico europeo. Y aquí en este caso tenemos una obra epistolar donde vamos siguiendo a dos protagonistas, a un hombre adulto, no me acuerdo de qué edad tiene, pero bueno, un señor ya bastante adulto, que se está enviando cartas con una chica jovencita, y los dos son personas, bueno, pues de clase baja, que tienen problemas económicos y bueno, pues diferentes problemas sociales de esa época, ¿no? Y,
Y bueno, el hombre, que se llama Makar Debushkin, perdón por mi pronunciación, lleva 30 años trabajando en un departamento administrativo, y por otro lado la chica, que se llama Bárbara, es huérfana y no tiene ni dinero ni posición ni nada, y se ha ido de estar como con una mujer que no la trataba especialmente bien, y bueno, pues eso, se van carteando y contándose su situación, y vas viendo pues eso, pues cómo vivía la gente que tenía problemas económicos en esa época en Rusia y demás, y lo recomiendo mucho, la verdad que me gustó un montón, y no sé por qué no seguí leyendo a Dostoyevsky. Perdón por el corte, y seguramente vaya a haber muchos más porque sigo con la garganta tocada, así que lo siento. No lo recuerdo especialmente, o sea, me gustaría releerlo porque es un libro que en su momento me gustó mucho, pero al final, como tampoco tiene mucha trama más allá de ir viendo la vida de estos dos personajes, recuerdo como la idea general, pero no recuerdo los detalles, y con lo cortito que es, creo que lo releeré porque me gustó mucho, la verdad. Así que este lo recomiendo porque además tampoco me parece de los libros más conocidos de Dostoyevsky. Suelen ser más conocidos pues los tochos tipo Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov y demás. Y no sé, me parece muy buena opción para empezar, y además fue su primera novela, o sea que perfecto. La siguiente que os recomiendo se escribe justo un año después, en 1847, y es Agnes Grey de Anne Bronte. En este caso mi edición sí que supera las 280 páginas por 10 paginitas de nada, pero lo he buscado y otras ediciones no llegan ni a las 250, ¿vale? O sea que Agnes Grey puede entrar aquí, aunque mi edición se pasa un poco, además me gusta mucho. Antes me gustaban mucho estas ediciones de Austral, luego sí que es verdad que cuando fui leyendo más clásicos y conociendo más editoriales me hice más fan de estas de Alba Minus, que yo creo que es lo que más me gusta de clásicos, porque los de Alba, los de tapa dura me parecen muy incómodos y demás, aparte de que me parecen, o sea, no me sale la palabra, exageradamente caros, pero bueno, estos también me gustan mucho. Y Agnes Grey nos cuenta un poco, o sea, Anne Bronte escribió esto como para mostrar lo que era ser institutriz y cómo se trataba a las institutrices, y bueno, pues la posición de las mujeres en esa época, ¿no? Y de esa clase social concreta, al igual que en Jane Eyre, por ejemplo, de su hermana Charlotte. Y en este caso, pues tenemos a una chica, que si no recuerdo también se llamaba Anne, que va a trabajar de institutriz a una casa donde, si no recuerdo mal, había un niño y una niña de estos que lo estás leyendo y quieres coger a esos niños y matarlos, pues un poco así, porque su familia empieza a tener muchos problemas económicos y bueno, pues se tiene que poner a trabajar, aunque fuese una época en la que no estaba muy bien visto que las mujeres trabajasen y demás, y pues de los pocos trabajos que podían desempeñar las mujeres de una clase así más media, era ser institutriz, ¿no? Y bueno, a mí este libro me gustó mucho. Yo cuando lo leí iba preparada para que no me gustase porque había visto como opiniones muy malas, pero quería leer este antes de leer la inquilina de Whitefell Hall, y a mí me encantó. A lo mejor me encantó porque iba como muy mentalizada que no me iba a gustar, pero a mí es un libro que me gustó muchísimo. Obviamente también tiene su historia de amor, como todos los clásicos de este tipo, ¿no? Pero de verdad a mí me gustó mucho, y sí que creo que si no habéis leído a Anne Bronte, me parece mejor empezar por aquí, porque sí que creo que si hubiese leído primero La inquilina, este no me hubiese gustado tanto, pero eso, leedlo. O sea, Anne Bronte se merece mucho más reconocimiento. Me parece fatal que no esté al mismo nivel que Charlotte y que Emily. De hecho, a mí me gusta mucho Anne Bronte, mucho más Anne Bronte que Charlotte Bronte, la verdad. Pero bueno, si no habéis leído a Anne, por favor leedla, porque de verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena. Y luego el siguiente que voy a recomendar, que este lo he cambiado por el que he quitado de Jane Austen. Este se publicó en 1850. Bueno, no lo he dicho, pero Anne Bronte era británica, yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Y en este caso también es una autora británica, que es La casa del páramo de Elizabeth Gaskell. Y eso, este en principio no lo iba a meter porque es un libro que no recuerdo mucho, ¿vale? Pero bueno, eso, he tenido que hacer ese cambio, y al final, en su momento me gustó mucho, aunque no lo recuerde, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo he metido. Este es un libro muy cortito, tiene, no sé, unas 150... Ah, no, unas 180, pero bueno, es que la letra es enorme, ¿vale? O sea, esto se lee prácticamente del tirón. Y este libro fue publicado como cuento de Navidad, aunque como cuento es un cuento muy largo, más bien es una novela corta. No es especialmente navideño, ¿vale? Sí que quiero puntualizar eso, pero sí que va sucediendo como en diferentes navidades, y es así como se te va contando la historia, ¿no? Pero yo la verdad que cuando lo leí, a mí se me hace como mucho más un libro como primaveral, no sé por qué, supongo que porque hay mucha descripción de la naturaleza, em,
a mí eso, pues no sé, la forma en la que describe la naturaleza aquí no me parecía especialmente invernal ni especialmente navideño, pero bueno, me gustó bastante. Y aquí también tenemos a una protagonista que vive, ¿cómo se llama? Maggie Brown. Sí, que vive con su madre y con un hermano que, bueno, en fin. Y empieza a trabajar, creo, en la casa de otra gente. O sea, no me acuerdo bien, he leído la sinopsis, pero realmente no me acuerdo mucho. Pero bueno, como que va un poco de la diferencia entre clases, también hay una historia de amor y claro, pues ella es una clase social baja, ¿no? Y la persona de la que está enamorada es una clase social más alta. Y bueno, pues esas cosas, no quiero contar mucho más, aunque tampoco me acuerdo, pero si me acordase tampoco lo diría porque es un libro cortísimo. Y me gustó muchísimo cómo escribe. Estoy hablando muy mal, lo siento, pero bueno, estoy teniendo una semana en la que no me encuentro nada bien. De hecho, no iba a grabar, no iba a ver vídeo esta semana, pero como hoy me encuentro un poco mejor, pues estoy grabando aquí a contrarreloj. Em, y eso, me gustó muchísimo cómo escribe Elizabeth Gaskell, pero muchísimo. Y tampoco he seguido leyéndola, solo he leído esto y me gustó mucho cuando lo leí. Pero sí que creo, o sea, porque del final sí que me acuerdo, el final no me gustó especialmente, o sea, me pareció como sacadísimo de la manga. Y yo creo que a lo mejor por eso como que me quedó una sensación un poco así y no he seguido leyéndola, ¿no? Porque al final pues si hay autoras que me llenaron más así al completo, pues tiro más por otra gente en lugar de leer a Elizabeth Gaskell. Y luego porque no estoy leyendo mucho clásico tampoco, ya tengo muchísimos pendientes en mi casa, que de ahí salió el reto de este año. Em, y eso, pues no me he comprado más libros de Gaskell, pero me gustó mucho cómo escribe. O sea, tengo muchas ganas de leerla porque realmente me parece que escribe muy, muy, muy bien. Y, y me gustaría leer algo más larguito también suyo. Me gustaría mucho leer Norte y Sur. Vale, el siguiente, bueno, aquí voy a recomendar un poco como 2 por 1, ¿vale? Y es a Edith Wharton, que es una autora estadounidense. Voy a recomendar Ethan Frome, que yo lo tengo en esta edición, y luego por otro lado Las Hermanas Banner, que bueno, hay una edición de Alianza que vienen los dos, que os dejaré por aquí, que no sé, para mí es la edición que más sale a cuenta, la verdad. Pero yo leí este porque, bueno, encontré este y me lo leí, me lo compré, y luego una amiga, mi amiga Chris, que si estás viendo esto, hola Chris, me dejó su edición que vienen los dos y me leí Las Hermanas Banner de allí. La edición en la que vienen los dos sí que supera las 280 páginas, por muy poquito también, pero por separado cada una tendrá ciento y pico, ¿vale? Y bueno, en el caso de Ethan Frome tenemos una historia ambientada en Nueva Inglaterra. Ah, perdón, no he dicho en qué año están publicados. Ethan Frome se publicó en 1911 y Las Hermanas Banner en 1916, aunque Las Hermanas Banner se escribió unos 20 años antes, o sea, a finales del siglo XIX, o sea que realmente se escribió antes que este, pero bueno, se publicó después. Y en Ethan Frome tenemos una historia ambientada en Nueva Inglaterra, una historia súper invernal, súper invernal, donde hay un hombre que está trabajando allí. No recuerdo bien qué era, puede que arquitecto o algo así, no estoy segura, pero bueno, está trabajando allí. Y creo que pues se queda como atrapado allí por el clima, ¿no? Y por la nieve y demás. Y le llama mucho la atención un hombre que no es excesivamente mayor, pero sí que lo parece, que bueno, claramente se nota a la vista que, pues, que tiene o problemas de salud o alguna discapacidad o algo así. Y el protagonista se siente muy atraído por esta persona y como que quiere conocer su historia. Y básicamente, bueno, esta persona es Ethan Frome y básicamente te cuenta la historia de Ethan Frome, porque además todo el mundo dice que la gente no se queda allí, que la gente que es lista se va y como que él no entiende por qué este señor ha decidido quedarse en un sitio así. Y pues eso, va de eso. Es una historia que habla del amor en parte, también pues de las condiciones de vivir en ciertos lugares, ¿no? Y me gustó mucho. Y la ambientación espectacular. O sea, he descubierto bastante recientemente que me gustan mucho las ambientaciones muy invernales y Ethan Frome es una de esas que me gustó muchísimo. Y por otro lado, Las Hermanas Banner va de dos hermanas que trabajan en una tienda de costura, tienen como una mercería, diría que estaba ambientada en Nueva York. Y bueno, todo empieza porque una hermana le regala a la otra un reloj y si no recuerdo mal, el señor que le vende el reloj pues entra en escena y empieza a haber movidas, ¿vale? Entre este señor y las dos hermanas. No quiero decir mucho porque son historias muy cortas, ¿vale? O sea, Ethan Frome, no lo he dicho, pero en esta edición que tengo yo, que tiene unos márgenes y una letra enormes, tiene unas 160 páginas, o sea que Las Hermanas Banner igual es un poquito más corto.
Y eso, no quiero decir mucho más, pero bueno, habla también pues de la posición de la mujer en esa época, de mujeres además que trabajan, ¿no? Que son lo suficientemente pobres como para que trabajar no sea como un pecado enorme, que trabaja en una tienda de costura, y eso pues la relación de estas hermanas, de lo que es llegar a ciertas edades siendo soltera, ¿no? Y no habiéndote casado y demás. Y me gustó mucho. También tengo ganas de releerlo, porque Ethan Frome sí que lo recuerdo bastante bien, pero las hermanas Banner también hay detallitos que se me olvidan, porque al final es como os decía con Pobre Gente, son historias muy de personajes, de retratar el momento social, y al final son historias muy cortas, en las que tampoco hay muchísima historia, ¿no? Y en su momento me gustaron mucho, me acuerdo a rasgos generales, pero sí que me gustaría releerlas porque son obras que me gustaron mucho en su momento, la verdad. Y luego el siguiente volvemos a Reino Unido, y en este caso es un libro que se escribió entre 1913 y 1914, pero se publicó en el 71 porque, bueno, es un clásico LGTB, y no es un clásico LGTB de los que acaban horriblemente mal, o sea, hay dramita, pero bueno, para la época en la que se escribió es una obra muy luminosa, entonces se publicó póstumamente, yo creo que ya la mayoría sabréis de qué estoy hablando, y os estoy hablando de Maurice, de Ian Foster, que en este caso también no tiene muchas paginitas, mi edición tiene 215, aunque bueno, sí que es verdad que en mi edición la letra está bastante pegada, pero bueno. Este libro lo reeditaron creo que hace cosa de un par de años, estaba descatalogadísimo, y a mí me gustó muchísimo, como os he dicho, es un clásico LGTB, va de un chico y seguimos como su infancia, su época, bueno, su adolescencia, la época de la universidad y ya cuando sale de la universidad. Y bueno, pues es un libro, a ver, no diría que es Dark Academia, porque creo que el Dark Academia tiene ciertos toques y ciertas cosas que no están aquí, que esto es un clásico, pero a la gente que os gusta leer sobre el momento de la universidad y sobre ciertos temas así, además este chico estudia humanidades, creo que a la gente que os guste el Dark Academia os puede gustar. Además también, al ser una historia de hombres a los que les gustan otros hombres, ¿no? Que son gays, eh, se hace como mucha referencia a la Grecia clásica, ¿no? Porque es como, yo creo que en un momento así, la única representación homosexual que tienes es pues cómo se veían las relaciones entre hombres en la Grecia clásica, ¿no? Aunque no fuesen gays como tal, eh, es eso, es la única representación y la única referencia que tienes de alguien que se ha sentido como tú, ¿no? Y se trata mucho este tema. Y a mí me gustó muchísimo, también tiene, no recuerdo cuántos personajes masculinos había, no sé si tres, creo que tres, y como que son personajes muy diferentes, que representan diferentes clases sociales, diferentes tipos de masculinidad, y en Foster escribe súper bien y me parece una obra muy, muy, muy adelantada para tener más de 100 años. De hecho, luego también leí, que creo que ese sí que se pasa de las 280 páginas, Una habitación con vistas, que ese no lo recuerdo tanto, pero también me sorprendió mucho lo avanzada que era la idea de las mujeres que tenía Ian Foster, ¿no? Y cómo escribía personajes femeninos y cómo mostraba la realidad de las mujeres de esa época. Y lo recomiendo un montón. Tampoco hay muchos clásicos LGTB, al menos no que estén publicados, ¿no? Porque, a ver, pues seguro que hay un montón, pero pues no los conocemos y quizá haya muchos que no conozcamos jamás. Y eso, este me parece muy, muy buena opción. Y bueno, no he ido diciendo para qué premisas de mi reto valen, pero pues obviamente los que son británicos para clásico europeo, los de Edith Wharton para clásico americano, y el de Ian Foster pues tanto para clásico europeo como para clásico LGTB. El siguiente no lo tengo, a pesar de que es uno de mis libros favoritos y que he releído varias veces, y es La Metamorfosis de Kafka, que se publicó en 1915. Perdonad que mire todo el rato para abajo, pero tengo apuntadas las fechas y el orden de los libros, porque como veis hay algunos que no tengo. Y en el caso de Kafka, fue un autor checo, pero que escribió en alemán y que además era judío askenazí. Y, y bueno, la metamorfosis, yo creo que todo el mundo sabe de qué va. Empieza que el protagonista, Gregor Samsa, uno de mis personajes favoritos de la vida, se despierta un día convertido en insecto, y no puede ir a trabajar y no puede mantener a su familia porque es él el que, pues eso, el que mantiene a su familia, ¿no? Y el que trae el dinero a casa. Y cómo el hecho de no poder trabajar te convierte en un bicho y en algo ya no solo completamente prescindible, sino lo que le molestas al resto de gente, lo que le molestas a la sociedad, el cómo se te ve como un parásito, como alguien que no aporta nada y que no vale para nada porque no puede producir y porque no sirve para el sistema capitalista. Y me parece
increíble. O sea, ya me pareció increíble cuando lo leí, yo lo tuve que leer, creo que lo tuve que leer en el instituto, en bachillerato, y luego lo tuve que leer en la universidad, aunque ya lo había releído yo por mi cuenta, creo, y no sé si lo he vuelto a releer desde entonces. Pero en su momento yo, o sea, la primera vez que lo leí, yo no tenía, o sea, no llegaba a 18 años, no tenía como la mente como para entender todo lo que entiendo ahora dentro de esa obra, a pesar de haberla estudiado en clase, pero ya me pareció buenísima. Y es una obra que me parece que cuanto más pasa el tiempo, más vigente es, porque hay más capitalismo, el capitalismo es más salvaje, y me parece que es una obra que mientras exista el sistema capitalista, nunca va a dejar de estar presente, siempre va a ser representativa de, pues eso, de la sociedad, ¿no? Y también es una obra muy existencialista, no sé, me encanta. Tampoco he seguido leyendo a Kafka, no sé por qué, o sea, he releído varias veces La Metamorfosis, que encima es un libro con el que yo lo paso muy mal, porque a mí me dan muchísimo, muchísimo, muchísimo asco los insectos, ¿vale? Y obviamente es una obra, pues que con ese tema se pasa muy mal. Ya, mira, es que lo estoy diciendo y me estoy rascando, a ese nivel llega mi asco por los insectos, ¿vale? Pero me encanta y no puedo evitar releerlo a pesar de saber que me da muchísimo asco. Y por eso hace tanto tiempo que no lo releo también, porque lo paso mal. Y lo mal que lo paso por Gregor, porque es que amo a Gregor con todas mis fuerzas. O sea, es de mis personajes favoritos de la vida, lo quiero muchísimo. Y, hablando de esto, me lo tengo que releer. De hecho, hace poco vi una edición que han sacado nueva, lo que es así muy pequeñita y la letra es minúscula. Pero la portada me gusta mucho y no sé qué hacer. Pero bueno, me lo tengo que comprar porque nunca lo he tenido físico, lo he leído, creo que lo he leído en digital, lo he leído de la biblioteca, si no me equivoco también, pero nunca lo he tenido mío en físico y lo necesito ya y necesito seguir leyendo otras obras de Kafka. Y bueno, no lo he dicho propiamente, también sirve como clásico europeo, como casi todos los que están aquí. Sé que no, este vídeo no está sirviendo como para rellenar muchas premisas del reto, pero por eso mismo he hecho el reto y por eso mismo he puesto ciertas premisas, porque son cosas de las que yo o no he leído nada o he leído muy poco, ¿no? Como por ejemplo el clásico africano, yo nunca he leído ninguno, por eso lo metí como premisa del reto. Entonces no voy a hacer un vídeo de clásicos africanos si no he leído ninguno. Entonces, bueno. Ah, y lo que también quería decir, que se me ha olvidado decirlo al principio, quiero recopilar, o sea, ya he ido recopilando algunas cosas, pero me recomendasteis muchos clásicos, tanto en comentarios del vídeo que hice del reto, como luego por privado otras personas, y quiero hacer como recopilación y agruparlos eso por temáticas y por premisas del reto y hacer un vídeo de libros que me habéis recomendado vosotros a mí, lo que creo que tendré que hacer más de uno, porque realmente me habéis recomendado muchos libros. Entonces, bueno, que sepáis que los iré haciendo, ¿vale? Yo estoy empezando por las premisas más facilitas y luego ya iremos completando las que son más complicadas. Y el siguiente es el único que he metido, porque, bueno, otro apunte que no he dicho, porque veis que tengo la cabeza en las nubes. Que estos clásicos son clásicos así más generalistas. Sí que es verdad que el de Kafka pues toca el género fantástico, ¿no? Por el tema de que se convierta en insecto y demás. Pero yo, por ejemplo, podría haber metido muchos clásicos cortos aquí de terror, relatos góticos, por ejemplo, relatos de terror en general, así clásicos, obras de ciencia ficción también, pero no lo he metido porque creo que son libros que, por un lado, son muy conocidos o libros de los que yo ya hablo aquí normalmente, ¿no? En plan, Frankenstein, Jekyll y Mr. Hyde, no hace falta que le recomiende esto a nadie. Y luego también la gente que más ve mis vídeos, pues es gente que encaja con mis gustos, ¿no? Entonces es gente que lee terror, que lee ciencia ficción y que estos libros probablemente ya los haya leído. Pero sí que he metido uno porque es un libro muy desconocido, que me da rabia que sea muy desconocido, que no tengo porque lo leí en Kindle Unlimited porque estaba descatalogadísimo y después de leerlo lo reeditaron y me duele en el alma, me lo tengo que comprar. Y os estoy hablando de Calocaína, de Karin Boye, que en este caso es una autora sueca, también sirve para clásico europeo, pero por lo menos no es británica y además escribió el libro en sueco y se publicó en 1940. Y me da muchísima rabia que sea tan desconocido porque hay muchísimas cosas de este libro que luego están en 1984 de Orwell. No voy a decir que la copió ni nada así, porque obviamente no lo sé y porque sé que Orwell se inspiró muchísimo. Bueno, según él se inspiró, pero yo toda la gente que he visto que ha leído el otro libro dice que se copió literalmente de Nosotros, de Zamiatin, que era un autor ruso, que bueno, eso no lo he leído, pero tengo entendido que también es muy corto, o sea que también podría entrar dentro de estas recomendaciones, pero eso no lo he leído, por lo tanto no os lo recomiendo. Pero bueno, yo, todo el mundo que sé que ha leído ese libro, dicen que es demasiado obvia la copia, que no es simplemente inspiración, sino que la historia es
prácticamente la misma y que todo lo que tiene de importante y de transgresor y todo lo que valoramos de 1984 estaba en nosotros. Y como digo, yo eso no lo he leído, pero sí que hay muchas cosas de Calocaína de Karim Boye que está en 1984. Y claro, si ya con Zamiatin, que es un hombre, no se tiene en cuenta ese libro, a pesar de que dijo que se inspiró en él, porque bueno, era un ruso y a nadie le importa, ¿no? Encima, un ruso soviético. Pero encima, Karin Boye era una mujer y escribía en sueco, ¿sabes? O sea, bueno, no la conoce ni Dios a la pobre. Y eso, yo me lo leí, me gustó muchísimo y es una distopía en la que se crea una especie de suero de la verdad. Existe una droga, que es la calocaína, que cuando te la pinchan no puedes esconder nada. Y a mí me encantó porque si ya en obras, eso tipo 1984, ¿no? Está ese control absoluto de que no tienes privacidad, de que te están controlando constantemente, pero la mente es tuya. No hay algo en lo que se puedan meter dentro de tu cabeza y obligarte a soltar todo. Y a mí es una obra que me pareció aterradora, que me pareció que está muy, muy, muy bien escrita y que sí que tiene ciertos toques que otras distopías clásicas de este tipo no tienen, y sí que creo que es porque está escrita por una mujer, porque la forma en la que se trata, por ejemplo, el tema de la infancia y de las niñas, que sí que se trata en otras obras, ¿no? Cómo el Estado controla a esas niñas para que no haya como una construcción familiar real y que no sientan ese amor y ese apego por sus padres, ¿no? Que sus líderes no sean sus padres, sino el Estado. En este caso creo que está hecho de una manera más humana y yo creo que es porque está hecho por una mujer, la verdad. Y me gustó mucho eso. Sí que es verdad que es algo que solo se toca creo que en un capítulo, pero fue de lo que más me gustó del libro porque creo que es lo que lo hace más... No más original, porque eso, este libro está escrito en un momento en el que era original, lo que pasa que cuando lo leemos ahora, muchas de esas cosas originales ya las sabemos por 1984, pero sí que me parece una de las cosas como más valorables que no están en el resto de distopías de este estilo. Pero de verdad, leed Calocaína, por favor. Os habré dejado la portada por aquí, pero bueno, no he dicho la editorial, está editado por Gallonero. De verdad, increíble Calocaína. Y además, las personas que conozco que lo han leído, que eso no son muchas porque ha estado muy descatalogado, les ha gustado mucho también. Y es una distopía que debería ponerse en el lugar que le corresponde, que es en el mismo sitio que están 1984, Un Mundo Feliz y Fahrenheit. Por supuesto, Nosotros de Zamiatin también debería estar ahí, Metrópolis de Thea von Harbu también, porque la peli la conocemos todos, pero que existe un libro y que el libro lo escribió una mujer, que por cierto era la mujer del director de la película, de Fritz Lang, se llama, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, habría que darle importancia también a estas autoras, que además escribieron antes que Orwell y que Bradbury, por ejemplo. Un Mundo Feliz sí que creo que es anterior tanto a Metrópolis como a Calocaína. Y bueno, ya paso a los dos siguientes, porque con este me he enrollado un montón, pero de verdad que es un librazo y que tiene que leer todo el mundo a quien le gusten las distopías. El siguiente es un clásico español escrito en 1950 y es El Camino de Miguel Delibes. Mi edición... Ah, bueno, no. Pensaba que mi edición sí que se pasaba de este número de páginas, pero no. Tiene unas 215 y además con la letra bastante grande, o sea que también es un libro muy cortito. Tengo una edición muy pocha, la verdad. O sea, esto fatal, pero bueno, en la que hay, y total, como es un libro que no necesito leer traducido porque es español, pues la edición tampoco me importa especialmente. Y bueno, en este caso tenemos la historia de un niño, ¿cómo se llama? ¿Miguel? Ah, no, Daniel el Mochuelo, es verdad, de lo de Mochuelo sí que me acordaba. Que bueno, se va a ir a estudiar a la capital, no recuerdo si se decía cuál era la capital, pero bueno, se va a estudiar el bachillerato. Y él vive en una zona rural en la que se vive muy diferente, ¿no? A cómo se vive en la capital, y él no se quiere ir. O sea, como que él siempre había tenido muy mentalizado que se iba a quedar como siempre ahí, ¿no? Pero pues lo quieren mandar a estudiar a la capital para que tenga un futuro mejor, ¿no? Esta época de, pues eso, padres de clase obrera, en este caso campesinos, ¿no? Que quieren que sus hijos tengan un futuro mejor y les quieren llevar a estudiar a un sitio mejor, no quieren que tengan la misma vida que ellos trabajando en esas condiciones. Pero el libro no va de la estancia del mochuelo en el bachillerato en la capital, sino que
es todo como el día de antes de que él se vaya y te va narrando cómo se vive en ese pueblo, cómo ha sido su último verano allí, como su último verano de infancia, ¿no? Es claramente un libro coming of age, porque, porque eso te va contando su vida, ese último verano. Él es muy consciente de que se está acabando la infancia y va a pasar a la edad adulta y hace un retrato pues, de cómo se vivía, de cómo era esa época, de cómo era la vida en las zonas rurales, de cómo eran las personas. Increíble. Y Miguel Delibes también escribe muy bien. También es un autor al que no he seguido leyendo, no sé por qué, aunque este no hace tantísimo que lo leí. Tengo otro libro por casa de Miguel Delibes que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que Las ratas, no sé ni de qué va, lo encontré en un reread y lo cogí y ya está, pero tengo muchas, muchas ganas de seguir leyendo a Delibes. De hecho, hay un libro que quiero leer, pero ahora mismo no estoy segura de si es de Delibes o si es de otro autor, que es el de Los Santos Inocentes, creo que sí que es de Delibes. Le tengo muchas ganas a ese libro. Y por último, bueno, no lo he dicho, pero obviamente el de Miguel Delibes también cuenta como clásico europeo y bueno, como clásico español, porque una de las premisas que puse fue leer un clásico de tu país, o sea que sé que mucha gente que me estáis viendo sois de España, por supuesto, la mayoría, así que pues en ese caso también sirve el camino de Delibes. Y por último, un libro que creo que nunca he hablado de él aquí en el canal, que me gustó muchísimo cuando lo leí. Además lloré muchísimo, yo no suelo leer con los libros y fue un libro que cuando lo acabé y lo cerré me abracé al libro y me puse a llorar desconsolada, pero esto de llorar de que te falta el aire, de que empiezan a hacer como, pues así, ¿vale? O sea, muy fuerte lo que me pasó con este libro. Tampoco he seguido leyendo a la autora, lo cual me parece fatal porque fue de los primeros libros que leí al abrirme la cuenta de Instagram, o sea, hace 4 años y medio que lo leí, creo, y yo lo descubrí porque vi una lectura conjunta, me llamó la atención, era una autora que yo quería leer y me apunté y no he seguido leyéndola. Y el libro del que os estoy hablando es Las Inseparables de Simone de Beauvoir, que se publicó en 1954. Bueno, no, lo escribió en 1954, perdón. Este libro se publicó hace relativamente poco, hace unos años. Se publicó de manera póstuma, muy póstuma además, porque bueno, es un libro de autoficción. En este caso también cuenta como clásico europeo y yo, si lo metéis en, o sea, si metéis autoficción en la premisa del libro de no ficción, para mí cuenta, así como cogido con pinzas, porque claro, tampoco puedes saber a qué nivel es real la autoficción, pero no es ficción del todo, ¿no? Entonces, para mí cuenta. Si alguien no quiere leer un ensayo ni nada así más denso y quiere leer un libro de autoficción, me parece perfecto. Está editado por Lumen, que no lo he dicho, y bueno, es un libro que narra la amistad que tuvieron Simone de Beauvoir y su amiga Sasa. Eh, y bueno, pues eso, te narra su relación que tuvieron, cómo fueron creciendo, su adolescencia, su paso por la universidad y demás. Yo os recomiendo, si no sabéis nada de la vida de Simone de Beauvoir, o nada más allá de que, bueno, pues de su relación con Sartre y todo el rollo, ¿no? Y que, pues bueno, que fue un representante feminista y bla, bla, bla. O sea, si no sabéis nada de su relación con su amiga y queréis leer el libro, yo os recomiendo que no busquéis nada. Porque yo no tenía ni idea, o sea, en la lectura conjunta pasaban entrevistas y pasaron cosas que yo me guardé para ver después y entré aquí a ciegas. Entonces, claro, por eso lo viví tanto también, porque yo no conocía esta parte de la vida de Simone de Beauvoir, ¿no? Y además está muy bien porque al final tiene fotos, o sea, está muy chulo porque tiene alguna carta, tiene alguna foto. Bueno, es que justo la que he encontrado es la foto que sale en la portada, que obviamente esa pues da igual, ¿no? O sea, pues Simón, su familia, luego hay alguna foto de Sartre también. No sé, me gustó muchísimo. También me parece que está muy bien escrito, que refleja muy bien una época y la situación de la mujer en esa época en Francia. Y bueno, de verdad, me gusta muchísimo este libro. También lo quiero releer porque este sí que lo leí ya hace mucho tiempo y también pues es muy cortito, ¿no? O sea, tiene que 200 páginas. A ver, sin contar las páginas de las fotos. Sin contar las páginas de las fotos, 130 páginas. O sea, esto se lee del tirón. Además, la letra es enorme también y hay mucho diálogo y demás. Me encantó y me da mucha pena que no sea un libro muy conocido porque, bueno, porque Simone es famosísima, eso para empezar. Luego, estamos en un momento en el que la autoficción lo está petando muchísimo, ¿no? También algo que me llama mucho la atención es como la autoficción, bueno, yo la mayoría de autores que conozco de autoficción son franceses.
lo cual me llama mucho la atención. Que bueno, estoy pensando por ejemplo en Annie Ernaux y lo que hace Annie Ernaux no es autoficción como tal, es otra cosa, pero bueno, literatura del yo, así como en grandes rasgos, ¿no? Sea más o menos autoficción. Y eso, lo recomiendo un montón, me gustó mucho, pero de verdad, si no sabéis nada de la relación de Simón con su amiga y queréis leer el libro, yo no buscaría información. Bueno, en general me pasa con este tipo de obras, ¿no? O sea, cuando no conoces la historia de una persona y vas a leer sobre su vida, así en modo autoficción o en modo memorias o lo que sea, yo prefiero leer el libro primero y luego ya investigar sobre esta persona, porque al final si me voy a investigar su vida, luego pues igual ya no me apetece leer el libro, ¿no? Y bueno, hasta aquí las recomendaciones. Sé que son muy anglosajonas y que tampoco son libros muy desconocidos, pero bueno, son libros cortitos. Sí que algunos no son tan conocidos, ¿no? Como Calocaína o Las Inseparables, o muchos otros, aunque sean muy conocidos, a lo mejor pues no los habéis leído o no sabíais de qué iban y en principio nos llamaban la atención y ahora sabiendo de qué van, sí. Y bueno, pues igual que os dije en el vídeo del reto, igual que os digo siempre, si sabéis de clásicos así cortitos que creáis que me pueden gustar, me lo podéis dejar en la cajita de información abajo. Clásicos de todo tipo, o sea, eso me da igual que sean de terror, de ciencia ficción, que sean más clásicos así generalistas, me da igual, lo que sea. Para ir recopilando como más clásicos para el vídeo este que quiero hacer de clásicos que me habéis ido recomendando. Y bueno, pues eso, hasta aquí. Me gustaría hacer algún vídeo más así de libritos cortos, decidme si os interesa o no. Mi idea es hacer uno de libros cortos de terror, sobre todo. Y luego, si se me ocurre alguna idea más o si tenéis alguna petición que pueda hacer, decídmelo. Y bueno, pues muchas gracias por verme. Si os ha gustado, dadle me gusta o no me gusta, depende de lo que os haya parecido. Suscribíos si no estáis suscritos, dadle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo y nos vemos en el siguiente. Que vaya muy bien.